Bienvenidos otra vez a estos encuentros, a estas conversaciones con FEDIAP y nos vamos a dar el gusto de hablar con alguien que sabe y mucho, porque tiene un par de cualidades que, al menos a mí personalmente y creo que a los que en FEDIAP trabajamos a diario con nuestras escuelas, nos gustan, que es la simpleza, pero además la sabiduría, una persona que no le teme hablar mucho de lo que sabe, que es el tema de la educación, que tiene mucha experiencia, que es Walter Grobat, es un ex ministro de Educación de Córdoba, pero una persona que además es respetada en muchos ámbitos. Hace poco hablaba con alguien de la provincia de Neuquén en uno de nuestros encuentros y lo recordaba a usted en una de esas charlas y planteaba lo importante que era escuchar a gente que sabía con mucha sabiduría, con mucha tranquilidad y por otro lado muy simple. Así que desde ya agradecemos el tiempo, Walter, que nos va a dedicar para estas conversaciones con FEDIAP. No, gracias. Gracias a ustedes primero por los conceptos. Vamos a tratar de estar a la altura. Y en segundo lugar, que ustedes desarrollan la actividad que desarrollan, nos ayuda a todos a mejorar, a abrir perspectivas, ventanitas que nos van mostrando oportunidades o caminos que a veces uno los piensa, pero no encuentra las condiciones para realizarlas, y en otros, bueno, puede encontrar también la afirmación de cómo empezar a realizarlo. A mí me ha pasado, por eso lo digo, y, y a veces también ayudarnos a mirar con otros ojos los mismos temas, los mismos objetos de estudio, y que eso yo creo que enriquece el sistema educativo. No, es imprescindible para el sistema educativo y para vivir en sociedad. Totalmente, de acuerdo. Siempre arrancamos estas conversaciones un poco para que todos los conozcan, sobre todo los chicos de los últimos cursos al cual siempre tratamos de mostrárselo, preguntando quién es Walter, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su historia de la familia? ¿Dónde estudió? ¿Por qué decidió estudiar lo que estudió? Bueno, voy a tratar de ser breve porque tengo una vida larga. ¿No? Mm. Eh, pero yo soy hijo de una familia de trabajadores. Mi papá era un empleado de los servicios de radio y teledifusión de Córdoba. En aquella época, cuando mi papá empezó a trabajar en el año 1956 en la radio, pero él trabajaba desde que tenía 6 7 años, porque era hijo de una empleada doméstica. Mi abuelo había fallecido, que era un picapedrero de la zona de La Calera. Entonces, bueno, tuvieron que contribuir todos a la familia. Entonces terminó la primaria. En aquella época no se exigía el secundario, pero como era una persona muy aplicada y este, muy autoexigente, y sobre todo el deseo de progreso, insisto, hablando de la década del 50, bueno, le permitió entrar a trabajar en la radio, y lo menciono porque estamos en un diálogo de esta índole, y se jubiló ahí, cosa que ya a casi nadie le pasa, de poder optar por un empleo en el mundo privado y poder conservarlo hasta el día de su jubilación. Y mi madre colaboraba con su papá, mi abuelo, un italiano de la zona del norte de Italia, que se dedicaba a la construcción, que obviamente, como la mayoría de nuestros inmigrantes, vino, como dicen los gringos, con una mano adelante y la otra atrás, y bueno, terminaron siendo una familia integrada a la vida social. eh, entonces yo soy hijo de trabajadores. Hice la escuela primaria y secundaria casi hasta el final en un instituto privado, Nuestra Señora de Loreto, que estaba en el barrio, sobre todo porque mi abuelo materno era muy eh, activo y participante de la Acción Católica. Me mandaron a esa escuela. Y allí, bueno, fue donde yo aprendí mis primeras nociones tanto en valores y en estos criterios de la solidaridad, porque una parroquia en un barrio de trabajadores, de gente, y son parroquias que siempre convocan a la participación, a la solidaridad, etcétera.
No pude terminar mi secundario 6 meses antes, en esa escuela, 6 meses antes, en el año 76, con el golpe militar, eh, secuestran y desaparecen algunos compañeros míos y algunos docentes de la escuela. En ese momento yo era el presidente del centro de estudiantes y bueno, en la escuela, a pesar de que mi abuelo la había construido y era una escuela comunitaria, llevábamos ladrillos desde jardín de infantes, un ladrillito todos los días para hacer un aula y teníamos clases en tranvías que ya no se usaban. Bueno, hasta que la escuela se fue armando, a pesar de esa historia, de un lugar muy querido, bueno, en los últimos meses me tuve que cambiar de escuela y en el año 78 ingresé al profesorado de educación física. A mí me gustaba eh, la licenciatura en historia, pero no eran épocas simples. Yo con este antecedente que acabo de mencionar, que por eso lo he mencionado, para explicar que no pude ingresar, o mejor dicho, decidí no ir a la escuela de licenciatura de historia porque no había un clima apropiado para estudiar en ese momento en la universidad estas carreras. Mi papá, por supuesto, que quería que su hijo, que él había ido bien en la escuela, era el abanderado, etcétera, etcétera, que para una familia de trabajadores es todo un orgullo. Bueno, no, por supuesto, tenía la idea de mi hijo el doctor y yo un poco rebelde le quería salir docente. Y allí un profesor mío, yo hacía deporte, jugaba el handball en forma federada, me dice, mira, dice, venite a hacer educación física, vos sos deportista, tenés condiciones. Y la verdad que, si bien no era lo que yo hubiese elegido, estudié educación física. Mientras estudiaba, y por esta historia previa que relate, empecé a participar en la idea de la participación gremial, empecé a organizar grupos tendientes a recuperar los gremios que estaban intervenidos y sobre todo en el periodo previo a la democracia, o sea, mire, del tiempo que estamos hablando, bueno, empezamos ya a instalarnos en esa demanda con cierto nivel de extensión y yo desde el año 79 hasta el año 2002 estuve muy vinculado a la actividad sindical, fui del principal gremio de Córdoba, la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, donde fui secretario general en la capital durante 4 años, 14 años secretario general de la provincia, y allí me retiré a los 44 años. Los motivos personales, la verdad que había encontrado ya un techo en la actividad, no me sentía a gusto ni que ya le pudiese dar más. Ujú. Hicimos crecer un gremio que es importante porque lo hicimos crecer en servicios, en actividad, pero desde ese entonces ya teníamos una acción que era poco habitual en los gremios, que era la formación docente. Yo recuerdo que el primer convenio, y de ahí nació una amistad, que hicimos fue con la Flaxo, y empezamos con Daniel Filmus, que en ese momento era el que coordinaba la Flaxo, era el director de Flaxo en Argentina. Hicimos la formación para equipos directivos y aquellos que querían concursar para ser directores. Esa formación todavía se mantiene y yo después, cuando fui ministro, la llevé, no a la misma, pero digamos con el mismo aliento, armamos un instituto para la formación de equipos directivos que ofrece una carrera muy importante que incluye actualización, especialización, diplomatura y aquellos que desean la licenciatura en la universidad provincial. Entonces, un modo de ir profesionalizando la carrera docente y dando oportunidades, porque obviamente cuando lo hicimos del ministerio habilitamos que esto sea gratuito y accesible para todos. En el 2003 y el 2007 trabajé con Filmus. Perdón, cuando yo dejé el gremio volví a la escuela, a dar clases en la escuela primaria Ricardo Rojas, del barrio Parque Liceo, segunda sección, una escuela que al principio, cuando yo empecé, era chicos que vivían en una villa que estaba cerquita de la escuela. Ya cuando me reintegré, el barrio había crecido y había una mezcla, pero siempre de familias muy humildes, muy humildes.
una mezcla entre lo que eran los chicos de la villa y ya familias de trabajadores. Estamos hablando de la década del 80, donde todavía el desempleo Y y claro, la inactividad en blanco no era tan notoria. totalmente. Bueno, pero en el 2003, hacia fines del 2003, me invita Filmus a trabajar en el Ministerio de Educación de la Nación, a cargo del Programa Integral para la Igualdad Educativa, que trabajaba con las escuelas primarias más urbanas, más vulnerables del país. Con lo cual llegamos a tener 2.600 escuelas bajo el programa de una intervención de índole pedagógica fundamentalmente. Todo lo que se hacía, sea en infraestructura, en equipamiento, en materiales de estudios, todo iba acompañado o era parte de la matriz pedagógica de lo que hacíamos con el programa. Y ya en el 2007, Juan Schiaretti me convoca, me invita a que sea su ministro de Educación, asumo en el 2007 y estuve con esa responsabilidad hasta el año 2023, diciembre, 16 años, donde, bueno, ya cambiaba la gestión, yo cumplí un ciclo, hoy estoy jubilado, sigo teniendo algún tipo de actividad, extraño enormemente la adrenalina del día a día, si bien vivo más tranquilo, no le deseo a nadie estar en el Ministerio de Educación con las tensiones que se viven, eh, pero sí es muy lindo y yo me siento muy satisfecho porque a pesar de las tensiones y los problemas y la insatisfacción que nos genera, porque cuando mencioné de mi historia previa, yo estudié de docente porque creía profundamente en que la educación nos hace libres, la educación nos permite el progreso, la educación nos hace dignos, nos ofrece perspectiva. Eso lo tuve en claro desde que empecé la escuela y empecé a tomar conciencia. Y ese era un poco el espíritu que me brindaba la escuela donde yo estudié. Y era una época de alta participación, o sea que estudiaba, escuchaba la palabra, pero también ejercíamos esa participación, lo cual me marcó hasta el día de hoy. Bueno, eso es en síntesis lo que mi trayectoria. Tengo la suerte de tener a mis padres con vida y supongo que ellos, en el medio de miedos, de alguna frustración, porque a lo mejor hubiesen pretendido un hijo profesional, que tenga otras posibilidades, bueno, creo no haber defraudado sus expectativas en el sentido de que pude cumplir con lo que yo considero o con lo que a mí me entusiasmó, sin desmerecer al que elige otro camino, que también son necesarios que otros lo recorran, pero en mi caso, esto del servicio público, de ayudar a tratar de ayudar a que la educación sea una herramienta para mejora de las personas y, y eso me hace muy feliz. Trabajamos muchísimo y tenemos y quedan cosas por hacer, pero insisto, cuando yo era jovencito, y nos alarmaba la pobreza. Cuando fue el golpe del 76, Argentina no llegaba al 7% de pobres en Argentina, era el 5%. Y depende de la provincia, un poquito más, un poquito menos, pero eso era el promedio. Imagínense para las personas de mi edad ver que hoy tenemos el 50% de la población, de los cuales el 70% son niñas, niños y jóvenes en la pobreza. Es tremendo, es remar contra la corriente, porque uno trata de construir para un lado y la realidad sociopolítica, económica del país tracciona para otro. No le voy a explicar a un docente, pero sí a los chicos, cómo influye que una familia, por ejemplo, pierde el objetivo del progreso. Mi papá, que era hijo de un picapedrero, un picapedrero de cincel y martillo, no con los instrumentos de ahora, que se murió porque el polvillo de las piedras le Claro, entran en los pulmones y, bueno, terminó muriendo de eso. Entonces, criarse solo, su mamá empleada doméstica y él, bueno, poder jubilarse en un puesto jerárquico en los servicios de radio y teledifusión de Córdoba, solo
por la convicción de que él podía y que, bueno, con esfuerzo, con disciplina, con apertura, se pueden alcanzar las metas. En realidad, pensando que hay jóvenes que van a terminar la escuela secundaria, decirles esto porque vivimos en un mundo, no en una Argentina, en un mundo donde ciertos valores como estos han entrado a desmerecerse. Y yo creo que justicia social no es bajar el nivel de expectativa, no es bajar la barrera, ¿no? es ayudar a que todos superen cada vez una barrera más alta. Eso ¿No? es lo que nos va a hacer mejores. Entonces, bueno, si bien algunas cosas tienen que cambiar porque no tenían sentido, son de otra época, también me parece que en los sistemas educativos tenemos que resguardar la idea de que los chicos adquieran disciplina, método, y hablo de la disciplina personal, ¿no? De decir, tengo un horario, tengo que estudiar, tengo que rendir mis pruebas, tengo que demostrar que sé. Los docentes tenemos que entusiasmarnos en dar cada vez mejores clases, porque además los chicos hoy tienen herramientas distintas a las que teníamos nosotros. ¿eh? Yo no me voy a olvidar jamás el esfuerzo de mis viejos para comprarme lo sé todo. Cuando iba a la primaria, Claro, eran 12 tomos que yo me sí. los pasaba leyendo desde los clásicos romanos a inventos de la época. Eh, bueno, hoy con los telefonitos uno accede a una biblioteca inmensamente mayor, lo que no sé si es si lo usamos para eso. Entonces, el desafío de los docentes es distinto a los de mi época. Y eso hay que inculcarlo, hay que formar y generar condiciones para que ocurra en la escuela. Me fui lejos. No, absolutamente para nada. Abrieron, para mí se abrieron tres o cuatro ventanitas ahí. Voy a hacer un paréntesis en lo que planteaba de la pobreza y la indigencia y los niveles que hoy hay de pobreza y la cantidad de chicos que están bajo la línea no, digamos, ya marginales, no solamente de la pobreza. Una cosa que siempre hablamos en familia, por suerte con los hijos que uno le pudo dar un estudio, que es... eh, ¿qué va a pasar dentro de 20, 30 años con los dirigentes? ¿Quiénes van a ser nuestros dirigentes? Porque cada vez casi que volvemos a la generación del 80, ¿no? Que eran unos pocos ilustrados los que podían dirigir el país nada más, porque es muy difícil que alguien llegue a esos lados. Pero me imagino, volviendo, cerrando ese paréntesis, eh, que aquella salida del colegio de Loreto y bueno, y después comenzando la actividad, después en el profesorado y la actividad gremial, también la vida gremial ha sido una fuerte escuela, porque Córdoba se caracteriza por tener un marcado no pasado, sino también presente, muy fuerte respecto al tema de la participación gremial. Así que eso, en la diversidad del mundo educativo, debe haber sido una escuela también de vida muy interesante, ¿no? La vida gremial. Totalmente, totalmente. Eh, Sobre todo porque en Córdoba el sindicalismo, como en la mayoría de las provincias, no es el sindicalismo que a veces uno identifica más de burocracia, Claro, de una burocracia alejada de la realidad de los trabajadores. En toda provincia la cercanía es mayor, lo mismo que un municipio. Todos vivimos en nuestras casas, en los barrios, nos conocen, vamos, venimos. Entonces, hay como un contacto con la sociedad que funciona como control social y eso me parece muy bueno. Es muy difícil que cuando uno tiene altos niveles de exposición y está tan cerca de la gente, uno pueda hacer cosas alejadas de aquello a lo que se comprometió a hacer en este ámbito sindical. También quiero decir, yo empecé con unas ideas y terminé con otras, y no me arrepiento. claro. Más de uno, al principio cuando subí de ministro me preguntaban, bueno, pero ¿cómo puede ser que usted, si ha sido sindicalista, ahora sea ministro, estar de los lados del mostrador? Miren, yo elegí la docencia porque creía en el valor de la educación y creía también que los docentes merecíamos el respeto y las condiciones para poder ejercer la función que se nos demanda.
porque los que dan clases, en definitiva, no son ni los ministros ni los dirigentes sindicales. Los que dan clases son los maestros y profesores corrientes de todos los días. Y si uno tiene el valor no del sindicalismo en sí mismo, sino el sindicalismo para un objetivo mayor, bueno, tiene que encaminarse. No fue simple. Por lo menos a mí en Córdoba me significó, yo fui parte también, no lo mencioné, pero fui parte de la CETERA, secretario de organización durante 9 años. Córdoba siempre participó a través de distintos dirigentes y participa. Y en mi caso siempre tuve, si bien era parte de lo que era la actual conducción de CETERA, una visión, yo diría, matices. Acordaban muchas cosas y muchas otras cosas no. Pero como los gremios somos provinciales, las cosas que no acordaba, bueno, sosteníamos en nuestra provincia. Siempre privilegiando la unidad, pero también aceptando que hay debates que tenemos que dar. Los estatutos. Los estatutos son para cualquier docente como una especie de Biblia. Ahora no podemos decir que no se puede actualizar. La Totalmente. iglesia, si hay sector, y no lo digo como crítica, lo digo como realidad, las iglesias, como se sostienen en conceptos religiosos, eh, normalmente tienen una tendencia más conservadora porque emiten una serie de interpretaciones, de reglamentos que duran décadas, siglos y a veces miles de años. Sus dogmas son de esa manera. Así es, son dogmas. El estatuto no es un dogma, es un marco legal que tiene que regular las relaciones de trabajo y en este caso un trabajo que no está vinculado al interés nada más del que está en la escuela, sino que es un trabajo de servicio público. Entonces se tiene que vincular al interés social. Por lo tanto, nosotros cuando ejercemos el sindicalismo, lo tenemos que hacer con la conciencia de cuidar y beneficiar a quienes trabajan en la educación, pero que esto no se vuelva en un agravio, en una suspensión o en un detenerse de la mejora educativa. Y bueno, es cierto, mejores salarios, a la gente lo vuelve más conforme, pero también digo, hay que también generar carreras de profesionalización docente. No puede ser que la única profesionalización sea la antigüedad. En la antigüedad hay de todo, gente maravillosa que cumple magníficamente con sus funciones, pero que el único reconocimiento que tiene es o ascender a un cargo directivo, y no todos pueden hacerlo porque son pocos en relación a la masa de docentes, entonces tendría que haber una apertura. Y los gremios muchas veces se resisten a esto, no todos, pero muchas veces se resisten, y creo que no hay que quedarse en la historia, que hay que sostener algunos aspectos de la historia que siguen siendo buenos y otras cosas ha cambiado la época. Cuando se sancionaron los estatutos, por ejemplo, no era obligatorio el nivel inicial, solo era obligatoria la escuela primaria, desde Sarmiento. Recién tuvimos los primeros 3 años de educación obligatoria secundaria con la ley federal en 1993 y la totalidad de la secundaria que no la alcanzamos a completar en el 2006. Bueno, hoy estamos en un cumpleaños de la patria, apenas 215 años de haber nacido de reconocernos como patria. La independencia nos llevó 6 años más, pero antes de ser independiente hay que reconocerse como posibles de ser independiente, y eso pasó el 25 de mayo. Entonces, yo creo que todavía somos una nación joven, pero no hay que creer que solo se madura por la experiencia nuestra como nación, porque hay pueblos hermanos donde están habitados por seres humanos, tan humanos como nosotros, que tuvieron a veces un recorrido similar y en otras ocasiones otros de otros continentes que tuvieron recorridos mucho más largos. Hay que aprender de ellos. Ya hicieron la experiencia, ya sabemos por lo menos la idea de proceso que se genera
y tratar de ir enganchándonos en los procesos más avanzados, porque no necesitamos tener 1000 años como tienen algunas naciones europeas o asiáticas, o más, que los chinos tienen 5000 años. No necesitamos esperar todo ese tiempo para la mejora, pero sí muchas cosas que otros seres humanos realizan en cualquier lugar del mundo, sea para la educación urbana, para la ruralidad. Digamos. A ver, nosotros, ¿por qué no vamos a aprender de la educación rural de los africanos si todos viven, casi todos en zonas rurales? ¿Qué nos creemos? ¿Que por ser africano, un continente donde están empobrecidos, no hay experiencias buenas? No, no. Hay que aprender también a mirarlos y extraer de allí para la mejora propia. Por eso me parece a mí que, en mi caso, haber transitado primero la militancia política desde joven, no tener, poder hacer una autocrítica, porque a mí también me llevó a aprender mucho, pasar de cierto dogmatismo en la formación que tenía en aquella época, a comprender que el mundo es un poco más variado, que no todo el que opine distinto es un enemigo, que en realidad en democracia solo son enemigos los que delinquen en contra de la sociedad, los que delinquen, no los que piensan distinto. Con los que piensan distinto hay que debatir, hay que discutir. Y a veces el que piensa distinto nos ofrece una perspectiva que nosotros no veíamos o no comprendíamos. Y eso yo como, por lo menos lo considero una, bueno, algo que pude ir incorporando y me dio la tranquilidad de poder haber estado en el gremio y haber estado en el ministerio sin contradicción. No me produjo contradicción. Yo voy a rescatar un valor que no tiene por qué comentarlo porque con mucho respeto lo digo. Es decir, lo dijo al pasar, pero quedó marcado, terminó su función gremial y volvió a trabajar a la escuela. Y no es una cosa común que en el mundo del gremialismo aquello, cuando uno generaliza, generalmente comete injusticia porque mete a todos en la Sí, misma sí, bolsa. Pero no es muy común que los dirigentes gremiales, independientemente del rubro que sea, vuelvan a su base, vuelvan a su lugar de trabajo para ver. Y eso para mí es un valor muy interesante. No lo sabía y es muy interesante porque creo que además de enriquecedor, porque uno trae la experiencia de haber no solamente trabajado en el mundo sindical, sino tener que haber lidiado con los ministros o con quien fuera, también pudo haberse empapado de la experiencia de muchos otros compañeros. Y eso es un valor que en realidad creo que a muchos les falta, ¿no? Viven en un mundo que es totalmente distinto porque quedaron muy alejados de lo que pasaba en su oficio, su profesión, cuando antes de ser elegidos como delegados gremiales o lo que fuera. Eso es un valor muy interesante. gracias. Sí, claro, antes de volver a la escuela, durante varios años, yo volví a la escuela, pero en forma transitoria, sea la primaria o sea la secundaria, entre otras cosas para no perjudicar a mis suplentes de que se queden sin Claro, trabajo, porque a mí se me ocurrió totalmente. volver. Claro. Entonces yo volvía, aún estando con licencia gremial, a dar clases, porque, bueno, me parecía que era una cosa que yo no debía perder digamos, no debía sacar los pies del barro, porque como nieto de un constructor, de un picapedrero, yo sé bien que para construir algo hay que hacerlo con la masa, en este caso, estando con los pies en el barro, y le llamo el barro, lo digo con dignidad, no como, digamos, algo, no ser considerado, digo, muchos, durante décadas, mucha gente ha vivido gracias a las casitas de barro que habitaban, sobre todo en las zonas rurales, Claro. que les daba el cobijo. Entonces, en ese sentido lo digo, no perder esa sensación, porque si no, a veces uno se termina alejando de aquello que tiene que representar. Y yo me bancaba discusiones con mis propios representados. Y creo que en algún momento decidí dejar el gremialismo porque, bueno, yo había muchas cosas que me parecía que no podían seguir sosteniéndose. Mira, voy a decir algo que yo sé que va a disgustar, pero bueno,
Lo decía cuando estaba en actividad, no me lo voy a callar ahora. Por ejemplo, yo nunca defendí los 25 años de servicio sin límite de edad para jubilarse, que era como una bandera que Total, todo el mundo... Y yo lo explicaba, no hay modo de que ninguna caja de jubilación soporte se eso. sostenga con ese régimen, por dos razones. Nosotros hemos cambiado, gracias al avance tecnológico científico, hemos cambiado nuestra expectativa de vida. Las leyes jubilatorias de aquella época se habían sancionado, primero cuando era mucho más chico el sistema educativo, la mayoría eran mujeres, la inmensa mayoría eran mujeres, pero también, bueno, la expectativa de vida era a los 60, 65 años, a esa edad se moría la gente. Hoy, yo voy a cumplir 67 en poco tiempo más, hago actividad física, trato de mantener mi cabeza siempre vinculada al estudio, bueno, a seguir participando en lo que he estado toda mi vida, y veo a mis amigos, la mayoría más grande que yo, y todos están en actividad. La verdad es que sacar cuentas de cómo uno puede sostener un régimen jubilatorio con beneficios, no hay que mirarlo solo desde mi beneficio personal. Ah, quiero trabajar 25 años y después, porque ¿saben qué pasa? Yo siempre le hacía esta cuenta. Si un docente empieza a trabajar a los 22, 23 años, que es lo habitual, para cuando uno termina el profesorado, antes era menos, porque las maestras Claro, terminaban el maestros normales, secundario totalmente, en las claro. escuelas normales. Pero supongamos ya en nuestra época, 22, 23 años empezabas a trabajar. O sea que te jubilabas a los 48 años. Y después la caja te tenía que pagar un sueldo hasta nuestro fallecimiento a los 80, 85 años. De verdad, 25 años de aporte y cuántos de que otros aporten para que me paguen mi sueldo. Ahora, también lo digo, para que se pueda aumentar la edad jubilatoria, que de hecho los gobiernos los terminaron aumentando sin nuestros consensos, pero no nos permitió discutir mejores condiciones de trabajo. Yo he estado, he visitado países donde los docentes se jubilan a mucha más edad que lo que nos jubilamos en Argentina, pero claro, también tienen otras condiciones de trabajo, tienen otra, no solo las condiciones del aula y las materialidades que tiene la escuela, sino con tiempos para la formación, Y otros etcétera, etcétera. incentivos. Otros incentivos. Bueno, pero negarnos a una discusión racional también nos impide alcanzar metas. Lo digo porque es fácil el discursito de sostener quiero lo mejor, y si no tengo lo mejor, puede ocurrir que no tenga nada. Entonces, si uno nota que, miren la transformación en el campo, a ustedes que están tan vinculados a la educación rural y a la educación agrotécnica, y yo me he enojado mucho con algunos directores, buenos directores, buenas personas, pero yo les decía, che, pero ustedes no se están actualizando. En Córdoba, que hay una producción agropecuaria como hay en Santa Fe, en la zona bonaerense, impresionante. A ver, si estamos enseñando para la subsistencia familiar en una escuela agrotécnica, nos estamos equivocando. Si seguimos con las teorías de que las producciones tienen que ser solo de pollos parrilleros o tenemos que al cultivo intensivo sin que los chicos aprendan las nuevas tecnologías, sea en la bioquímica o sea en los equipamientos industriales para el trabajo en el campo, nos fijemos, ya no hay empleados rurales, se han reducido enormemente. Ese cambio o queda reflejado en la escuela, o la escuela no forma para el fin que decimos que tenemos que formar. Y pasa incluso en la escuela primaria. Nosotros hemos hecho un esfuerzo con un programa inspirado en el Plan Saibal, pero en la mayoría de nuestras escuelas rurales, hoy los maestros, apoyados en nuevas tecnologías y en una formación, los mismos maestros rurales, estamos incorporando el inglés en la escuela rural en la primaria.
Y las escuelas que yo he visitado, estamos en proceso de evaluación ahora, la actual gestión, porque cuando lo empezamos nos agarró la pandemia, bueno, todo, Claro. nos puso en suspenso muchas cosas para evaluarlo, pero de solo visitar escuelas rurales primarias, las maestras, entrar a una escuela rural y ver las paredes donde se mezclan los afiches, toda la cartelería en castellano y en inglés, y escuchar a las maestras decir, mis alumnos que viven en medio del campo, en medio de la sierra, están aprendiendo inglés. Uno va a decir, ¿y para qué quieren? ¿Y saben qué pasa? Solo para leer un instructivo de un químico o de una herramienta de campo, inclusive si no usan químicos, las recomendaciones que muchas veces vienen para un cultivo más orgánico, a veces En están inglés, en inglés. sí, Y además, ¿por qué los del campo no van a saber una segunda lengua? Que eso nos ayuda neurológicamente, nos activa células que si no, no se activan. Que es menor un ciudadano del campo, de la zona rural, que un ciudadano de una ciudad. Es menos ciudadano un pobre que no tiene inglés en la escuela primaria. Nosotros lo incorporamos con la jornada extendida desde el año 2010. Todas las escuelas que fuimos incorporando tienen 2 veces a la semana inglés. Bueno, la verdad es que yo creo en la igualdad profundamente. Ahora, la igualdad no es declamativa, es hechos conducentes. ¿Qué hacemos para que los niños y niñas y nuestros jóvenes accedan a nuevas cosas? Y te digo más, Juan Carlos. Nosotros creamos en los últimos tiempos, y esto me hace acordar esto que vos decías, en Estados Unidos no todas las carreras que hay en Argentina están en Estados Unidos, allá es una tecnicatura de nivel superior, seguramente con prestigio necesaria. Bueno, nosotros en Córdoba hemos creado escuelas que no son plenamente técnicas, como es una agrotécnica, que tienen algo de la escuela orientada, pero con certificación de competencias laborales, con 6 años. Y tenemos una modalidad, una orientación, perdón, que es nuevas tecnologías aplicadas al agro, donde los chicos, además de tener todos los componentes de las ciencias naturales, de las propias de, labores de las labores del campo, sobre todo trabajan con lo que son las nuevas tecnologías. Todos los equipamientos, sean del campo de la ciencia natural o de la tecnología pura, lo estudian, de aprender a manejar drones, la función del dron, eh, para los equipamientos, imaginémonos, ¿qué dueño de campo le va a dar a una persona que maneje un equipamiento que mínimo cuesta $500.000? Va a venir alguien de afuera a manejarlo, de totalmente, afuera del campo. Y totalmente, nosotros lo que necesitamos es que los que ya viven en el campo, que están, que lo quieren, que aman su tierra, que no se quieren ir, que no quieren ir a ningún cinturón de pobreza a buscar mejores oportunidades, se queden en el campo, pero con las mismas condiciones de conocimiento que les permita progresar. totalmente. Nosotros tenemos un convenio con la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, de la UBA, y estamos haciendo ya este año, ya arrancó hace 2 semanas, la cuarta corte de la primer diplomatura en educación secundaria agropecuaria que hay en el país y en la región. Tenemos alumnos de la Argentina y también de algún otro país de Latinoamérica. Es una licenciatura, perdón, una diplomatura que es virtual. Y una de las cosas que siempre se habla en una de las áreas que es territorio y redes es del tema del arraigo, un poco de lo que usted estaba hablando al final recién, porque muchas veces, otra vez generalizando y cometiendo ese error, se romantiza el tema del arraigo del campo y decir, bueno, que es lindo que la gente esté en el campo. Entonces, yo digo, voy caminando por la vida a veces cosechando antipatías, porque yo lo que siempre digo es, si el arraigo es estar en el campo, pero no tener la posibilidad de tener buena conectividad, de tener caminos que me permitan salir
poder llevar a mi hijo a una escuela cercana que valga la pena, tener un centro de salud que me solucione un tema o que esté atento a alguna problemática que yo tenga. Si efectivamente hay una serie de cuestiones que no las puedo desarrollar para que mis hijos medianamente puedan tener las mismas condiciones que los chicos de salud de la ciudad, perdón, para quedarme en el campo de esa manera, no se queden, digamos, es un arraigo bastante forzado en esa historia. Y respecto a esas escuelas nosotros las conocemos y realmente son muy interesantes, yo siempre tomo el ejemplo de los franceses, que quizás para mi modo de ver son aquellos que son los más adelantados, los que la tienen, como dicen los chicos, lo más claro en el tema de la educación agropecuaria. Ellos ya hace muchos años han incorporado a sus carreras agrarias, que dependen del Ministerio de Agricultura, no dependen del Ministerio de Educación en Francia, las escuelas agrarias al menos, lo que se llama el portfolio de competencias, es decir, le Claro, dan la misma importancia a la titulación y a lo que los chicos estudian que al valor agregado que le van dando esa formación a lo largo de su trayecto formativo. Es decir, si van dos personas y una tiene su titulito suelto, pero aparece otra que además de su título de agrónomo tiene un título de tractorista o un título de experto en el manejo de riego claro, artificial. Digamos, ese portfolio de competencias lo convierte en una persona mucho más, perdón por la redundancia, más competente. Ahora, no es difícil eso. Yo siempre se lo digo a los directores de nuestras escuelas. Digamos, y bueno, nosotros somos una ONG que trabajamos para las escuelas y no es que tengamos las escuelas, después cada uno hace lo que puede y algunos otros harán lo que quieren. Yo digo, no es difícil, es una cuestión de ponerse a mirar qué es lo que se necesita y no querer ir, a veces suena muy duro, pero muchas veces en el mundo de la educación agropecuaria hay un pecado muy grande que es querer correr atrás de la tecnología porque uno ve en los campos de al lado las cosas que hay. Y no vamos a llegar en las escuelas a tener esas cosas. Entonces, uno se preocupa por tener 5 drones en la escuela o 3 drones en la escuela para analizar la diferenciación del suelo para los cultivos y se me llueven los techos de la escuela. Digo, bueno, hay algunas prioridades que hay que manejarlas. Entonces, cuando al principio de la charla contaba de esa escuela de formación de los equipos directivos, hoy los equipos directivos necesitan tener una mirada mucho más amplia, una mirada mucho más contemplativa y una mirada que sea mucho más integral y que no se queden en algunos directores que solo piensan que hay que darle mucha biología y química a los chicos porque fallan en la universidad, o que se queden en que hay que buscar la mejor tecnología porque hoy en el campo el tomador de trabajo le exige ese tipo de capacidades. Hay que tratar de generar equipos directivos que sean dinámicos, pero que además, por otro lado, repito, esta palabra, ¿no? Que tengan una mirada mucho más horizontal y que puedan verlo de una manera mucho más integral al sistema educativo. sin lugar a duda, pero ahí hay una responsabilidad del Estado, Juan Carlos, y más que de los directores. Yo no abandonaría la idea de que los chicos accedan a las mejores nuevas tecnologías, los mejores conocimientos en química, en física, en la cuestión agropecuaria en concreto. Yo diría, esas son las banderas. Todo lo otro son las condiciones necesarias para que esas banderas uno sea accesible. Entonces, no es poner el acento en un lado y olvidarse del otro, sino teniendo siempre presente la bandera de la mejora, ver cómo uno acondiciona lo otro. Por eso digo, ahí está el Estado. Nosotros en Córdoba desarrollamos con el gobernador Schiaretti en su momento un programa que se llama FODEMEP, que son fondos destinados al mantenimiento de edificios escolares públicos, que en el caso de alguna escuela privada, que las hay, sobre todo agropecuaria en el interior, que son servicios únicos, eran parte de ese beneficio, le dábamos dinero a los municipios para que el municipio arregle la escuela. Entonces, romper esa burocracia que hasta que llegaba la demanda de una humedad en un aula
al ministerio, y el ministerio, entre los miles de problemas, Córdoba tiene más de 5.000 escuelas, hasta que uno llega a un lugar más alejado, que con una empresa, la verdad que lo que era una humedad es una gotera donde no se puede dar clases. Entonces, con esta cercanía fuimos resolviendo estos temas. No se resolvieron de un día para el otro, pero rápidamente contar con recursos y el trabajo del municipio al lado de la escuela fue generando en poco tiempo una solución a los problemas más significativos. ¿Con qué se quedó por la provincia con las obras más grandes? A ver, yo he construido escuelas enteras con los municipios a través de un programa de aulas. ¿Por qué? Porque antes, si no, hay que construir una escuela, perfecto. ¿Y cuántos alumnos tiene la escuela? ¿O cuántos cursos tiene? Y no, ahora tenemos 3 cursos. Entonces, ¿para qué vamos a hacer una inversión de 6 aulas? ¿Eh? O tenido 2 cursos para una escuela nueva, una escuela rural. Bueno, hagamos 3, previendo una para el año que viene, porque como es Argentina, un año tenemos plata, el otro año no tenemos plata, se discontinúan las obras. Esto es un problema, ¿viste? Que después nos pegan a los ministros. Bueno, pero qué bien te diga, cuando se cae la recaudación de las provincias No hay o se más. abandona, eh, lo digo en una provincia que ha hecho una fuerte inversión en infraestructura, más de 1.000 escuelas nuevas construidas, incorporamos las salas de 3 en la escuela pública, prolongamos la jornada 2 horas en la escuela primaria, creamos nuevas escuelas, o sea, hubo un crecimiento del sistema educativo. Para que vos te des una idea, pasamos de 70.000 alumnos, 930.000 alumnos, y ya deben ser ahora un poquito más. O sea, hubo una, a pesar de que Córdoba vive, al igual que muchas grandes ciudades, esta especie de detenimiento del crecimiento vegetativo de la sociedad, o sea, pocos nacimientos, eh, pero bueno, a los que nacían fuimos incorporando más concretamente la sala de 3, que a nivel nacional todavía duerme el sueño de los justos en las comisiones del Senado y no se va a tratar. Nosotros le sancionamos esa ley con el gobernador Schiaretti. ¿Y qué hicimos? Obligatorio al Estado ofrecer la sala de 3 y no obligatorio para la familia. ¿Crees que es lo que pasa? Toda la La familia familia de va a origen más humilde estar en la manda a escuela. sus hijos a la escuela. ¿Viste? Esto habla también de la confianza y el servicio que le brinda el Estado a la confianza de la familia y el servicio que le brinda el Estado, que la gente lo toma. A veces descreemos de la gente. Yo creo que hay que considerar que ahí hay una potencialidad. Lo mismo pasa con algo que decías vos. Nosotros tenemos directores de toda índole. Por suerte tenemos algunos directores, sobre todo en escuelas agrotécnicas, que han hecho cosas, hacen cosas maravillosas. Tenemos una escuelita del sur de Córdoba que participa en la sociedad rural cuando se hace la exposición rural, y todos los años gana algún premio por la cría de distintos animales que van desde gallinas a ovejas. Un orgullo lo que hacen. O escuelas que rinden, que han adecuado la escuela en su momento lo que eran las normas ISO 9000, que ya tenemos más, ha progresado, pero que mantienen esa lógica. Entonces uno dice, ahí hay una vocación, una voluntad, que solo es posible porque tenemos muy buenos directores. Y así como a otros directores que han tenido campos para explotar, que los alquilaban a un tercero, que el tercero le pagaba con una vaca, que los chicos tenían, era una zona donde tienen mucho chañar. La miel de chañar es muy buscada, una de las más valoradas por las propiedades que tiene el chañar, y que los chicos de esa escuela aprendían a hacer miel con afiches. Entonces, yo me llegué una vez y le dije al director, pero escúchame un poquito, no me vas a decir, tenés el INEC que te aporta dinero, ¿no van a poder hacer usted un plan de mejora para que los chicos tengan las colmenas y los equipamientos y aprovechen lo que más tienen en la zona, que no es la cría de ganado, que es la miel, además de la cría de ganado, por supuesto? Digo, ¿cómo me vas a decir? Bueno, por supuesto que se terminó sumariado el director porque resulta que el campo lo explotaba un cuñado, entonces le pagaba con una vaca la nada misma, porque hay que poner todo sobre la mesa.
los muy buenos ejemplos que son los que hay que seguir, pero también advertir que si alguien se cruza de brazos porque le es cómodo, porque nadie lo mira, porque a veces la sociedad no es exigente, hay muchas sociedades de lugares rurales que son más tradicionales, más conservadoras, donde a veces la población en general es más humilde porque el que tiene dinero en el campo ha abandonado el campo, Sí, totalmente, viven en las ciudades. totalmente. Entonces, como que a veces puede llegar a, no siempre, pero puede llegar a producirse un achatamiento y, bueno, si la gente no me lo demanda, nadie me controla Nadie me mira. y, y además yo soy el director de la escuela, que soy casi una autoridad tan importante como el intendente, el comisario, el cura, y me muevo en los círculos de los propietarios, bueno, a lo mejor termino apropiándome de esa lógica y olvidándome de lo que necesitan los chicos. Ahí hay que estar primero acompañando al director para que modifique. Ahora, si el director ya se acostumbró demasiado y no modifica, que me disculpe, pero no tiene derecho a ser director. Muy claro. Yo siempre, Porque el director claro, es un totalmente. líder que organiza, que conduce, y entonces, si la cabeza falla, ¿qué le voy a pedir después al maestro de taller o al maestro, en este caso, de campo? ¿Eh? Por suerte, quiero decir con claridad, lo último que he mencionado es la minoría. La inmensa mayoría hace cosas maravillosas y es obligación del Estado acompañarlo a generar mejores condiciones para que actualice, para que tenga una escuela en condiciones, que los chicos vayan, para que tenga equipamiento, ofrecer la capacitación para que los docentes también se muevan. Mirá lo que nos pasa en educación técnica. Ya no tenemos como nació la educación técnica, que los maestros de taller venían de la fábrica o venían del campo. De los idóneos no Ahora existen más. Los no que existen más. Pero entre otras cosas, porque a nadie le conviene, porque además, ¿quiénes ocupan esos lugares hoy? Los propios egresados de las escuelas. Si la escuela no ha tenido una dinámica interesante, va a reproducir lo que aprendiste en la escuela. Bueno, nosotros hemos generado el profesorado en educación tecnológica para los maestros de taller, se les crean las condiciones gratuitos, lo hacen con el Estado, pero también iniciamos un proceso donde hemos pedido que las empresas, como parte de la formación que da el Estado, permita que nuestros docentes de educación técnica vayan practicar a la ahí. fábrica, o en el campo. Por lo que decías vos, primero, nosotros no podemos comprar los equipamientos que usan normalmente en el campo, pero sí podemos enseñarle, darle una serie de herramientas. Hubo un principio de adquisición por parte del INE de simuladores que luego, bueno, se frenó. Esto es un debate que hay que dar en Argentina. No puede ser que las provincias que arreglan escuelas, pagan sueldos, tenemos presupuestos que no son justos, la coparticipación federal en Argentina no es justa, entonces estamos en un apremio permanente. La nación, bueno, tiene que reconsiderar cosas, entre otras, ser eficiente, bajar su déficit fiscal y que la plata vaya donde tiene que ir, Claro. no en cosas que no nos van a permitir progresar. Yo, Tienen que ir a los lugares del progreso. Y el lugar del progreso es la educación y sobre todo la educación que nos vincula al mundo del trabajo. Porque así sea que después los chicos vayan a la universidad, cuando terminan la universidad, es para ir al mundo del trabajo. Y otros, con la propia titulación del secundario, es una decisión de vida, ya son mayores de edad, se incorporan directamente al trabajo y a lo mejor hacen capacitaciones parciales de competencias laborales para sus necesidades. Yo creo que el sistema tiene que brindar esa oportunidad, de hablaba, llegar a tomar la decisión en las mejores condiciones posibles. no, claro, hablaba del Estado, me quedé pensando en dos cosas. La primera es, respecto, al menos en el tema de la educación agrotécnica, una de las cosas que nosotros, entre comillas, renegamos es que en la formación, sobre todo de los directivos, falta mucho el tema de que puedan aprender o acostumbrarse o tener la cotidianidad de poder escribir las experiencias.
porque ahí es donde hacemos mucha agua. Parece que estamos en el cuaternario y las experiencias se transmiten vocalmente, ¿no? Del nuevo director recibe lo que el viejo director sabía o el instructor, y hay infinidad de cosas a lo largo de todos los días que se hacen en las escuelas que no están volcadas y además son muy difíciles después de mensurar, de poder medirlas, de poder, o incluso de poder replicarlas, ¿no? Yo te comentaba recién ejemplo de dos escuelas distintas y bueno, no sé si una de las escuelas del sur que planteaba el tema de la norma de ISO 9000, el ITAI de Monteguay con 8 hectáreas, hace un montón de cosas con 8 hectáreas, no necesita las 4000 hectáreas que tiene San Ambrosio, es otra gran escuela, pero Exacto. con 8 hectáreas, cuando Roberto González del Río comenzó su locura hace muchos años a hacer la escuela, logró hacer un montón de cuestiones. Ahora, ¿qué es lo que pasó después cuando se fue Roberto? Los directores son buena gente, pero no había muchas cosas escritas. Entonces la gente se quedaba mirando pues decía, bueno, pero Walter lo hacía de esa manera y vino fulano y lo hizo de otra cosa. Ahí hay una falla, creo que no sé si es la formación docente o la formación directiva, donde al menos en la educación agrotécnica nos falta el saber poder volcar en un escrito, en un informe para poder medirlo, para que quede, para que se repliquen otras cosas. Y después lo otro Pero ¿me también, permitís algo? Juan sí, Carlos, por ¿me favor, permitís algo sí, con por ese favor, puntito? por favor. Disculpa que te interrumpa. No, Yo no sé si pedírselo a un director, porque habrá quienes tengan ganas, quienes quieran, quienes deseen y tengan la habilidad para poder escribirlo. Pero es un rol que las áreas centrales de los ministerios debemos generar, que es el acompañamiento en la recuperación de experiencia. claro. Porque hay gente que está profesionalizada para eso, estudió para eso. Entonces, de pronto, decirle, che, detectamos buenas experiencias, que alguien vaya, arme un esqueleto de relato, de información. Además, hoy, por lo menos en el caso de Córdoba, nosotros tenemos muchísima información digitalizada. La nómina de estudiantes por escuelas, con nombre y apellido, apretando un botón uno sabe la trayectoria de ese estudiante, desde el jardín de infantes hasta el secundario. Entonces sabemos los rendimientos que tiene, el ausentismo, tenemos sistema de alerta temprana para aquellos chicos que empiezan a reiterarse en la ausencia a las clases, para que la institución intervenga con la familia, con el alumno, obviamente, para revisar qué causales son extraescolares y qué causales son escolares para que los chicos abandonen. ¿No? Por ejemplo, una de las cosas que veía en la educación agrotécnica, en las escuelas muy del interior, normalmente los chicos hasta tercer año iban a esa escuela en el pueblo y después viene un gran desgranamiento, porque se van a otras localidades donde pueden terminar un bachillerato porque tienen Antes, otro interés. ¿Sí? totalmente. Ahora, ¿quiénes son los que lo hacían? Los hijos de la familia que podían pagar colectivo, que tenían parientes en otro lado, una pensión, mandarlos a vivir y la comida, etc. Todo lo que significa no estar en tu casa. Entonces, eh, los más humildes estaban condenados a hacer algo de lo cual no podían porque no había otra oferta en la localidad, o a veces había una oferta a la cual no accedían. Esto fue lo primero que dije yo, che, pero ¿cómo puede ser esto? Nosotros tenemos que ofrecerle a estos chicos una oportunidad. ¿Y cómo hacemos para que la educación técnica nos ayude a cambiar la perspectiva en todo el sistema educativo? Muchos a veces me pueden decir, no, pero vos alterás la lógica de la educación técnica. Primero y principal, ¿quién decidió, aunque haya una ley? Pero, a ver, insisto, no es la Biblia, es un acuerdo, un contrato social. Y yo reivindico la ley de educación técnica y creo que las escuelas técnicas existentes está bueno que se mantengan como están, pero hay que alentar otras escuelas. Nosotros incluimos, además de las secundarias con formación profesional, las escuelas PROA, que es el programa avanzado de escuela secundaria con énfasis en desarrollo de software y biotecnología. Son de 6 años, pero tienen 8 horas de clases por día los chicos. Y
Mira vos, nosotros tenemos un sistema de evaluación provincial que complementa las pruebas a aprender. Además, Córdoba sigue participando como región adjudicada de las pruebas PISA, porque muchas veces los alumnos y la familia no lo saben. Cuando se dice Argentina, en las pruebas PISA le fue X modo, mal últimamente, ¿no? Las últimas décadas venimos mal. Pero es el resultado nacional. Si uno quiere averiguar por provincia, no tiene resultado por provincia, porque la nación participa como región adjudicada el país. Pocas provincias, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, en algún momento Tucumán y ahora se sumó Mendoza, pagamos, porque hay que pagar para participar en la prueba PISA, pero de las provincias, lo hablé con el gobernador Schiaretti en su momento, pagamos. Córdoba tiene más escuelas incorporadas a PISA y nos devuelven los resultados de la provincia. Nuestros resultados, que están un poquito por encima del promedio nacional, nos pone en sintonía, por ejemplo, con Uruguay, que tiene mejores resultados como país que Argentina. Ahí un poquito por debajo de Chile, que tiene muchos mejores resultados que Argentina, cuando Argentina siempre fue la líder en la región. ¿Por qué lo hicimos en Córdoba? Porque nosotros no podemos apelar al conformismo, porque estamos en un mundo globalizado, porque Argentina participa, compite en el sentido de lo que es la exportación, bueno, competimos con otros lugares del mundo, y si no tenemos claro que los países que mejor les va es porque tienen mejor sistema educativo, no le va mejor a los países con más riqueza, le va mejor a los países cuya riqueza es la mente de su población, sino que alguien me explique, Singapur, ¿qué tiene Singapur? Es una isla, no tienen nada. Lo único que tienen es una población a la cual se dedicaron a formarla, compiten en el mundo de las nuevas tecnologías y tienen estándares de inclusión, no solo en el mundo de la educación, sino en el mundo económico, mejores que los argentinos. Entonces, creer que la soja nos va a salvar, creer que ahora la minería, el litio nos va a salvar, o creer que vaca muerta nos va a salvar, es un error. Lo que puede ser muy perjudicial es que esos motores de la economía los desaprovechemos para mejorar la educación. Ese es un problema, que la riqueza que ingresa en la nación por esa posibilidad de competir a partir de esos recursos naturales, parte de lo que vuelva no vaya a mejorar las capacidades productivas. Y para eso es la escuela técnica, pero también la otra escuela. Porque, insisto, el que termina un bachillerato porque quiere ir a la universidad, cuando termina la universidad va a tener que ir a trabajar. Además, ¿qué mejor cultura para organizarnos como sociedad que la del trabajo? ¿Qué esperamos? ¿Que nos organice quién? ¿Los teros que venden droga y cuidan a los narcos en los barrios pobres? ¿Que nos organice quién? La solidaridad, yo digo solidaridad, sí, pero no para quedarnos en un punto donde no progresemos. La solidaridad tiene que servir para que avancemos, no para decir, cosa que no estoy en contra, ¿eh? Digo, a ver, vamos a armar comedores, perfecto, pero ¿saben qué? Los chicos se tienen que alimentar para estudiar. Estudiar, claro, sí. Además, Alguien me va a decir, no, primero es para vivir, perfecto, pero ¿sabes qué pasa? Para vivir sin estudiar en este mundo es una condena a los márgenes, a no poder incluirte, a tener que apelar a actividades, porque tenés que vivir y sobrevivir, que no son las que te van a dar esa posibilidad o se corre riesgo en esas actividades donde nadie quiere ir. Entonces, si nosotros, yo estoy convencido, el alimento es antes que la educación, pero lo alimentamos para que se eduquen, que no es lo mismo. Porque si no nos conformamos en creer que alimentando a los chicos está todo bien y en orden. saludó todo. A veces, cuando uno habla en general también del Estado, yo hago una analogía bastante tonta que nació en el 2008 con el conflicto del campo. Es decir, todo el mundo decía el campo y todo el mundo pensaba que era un gringo nadando en soja en una 4x4 y el campo no es lo mismo
en Montemaíz que en Andresito en Misiones o que en Sarmiento en Chubut, digamos, la Argentina es tan amorfa, es tan grande, es tan larga que digamos, el campo es bastante cuestión. Y el Estado también tiene algunas y, reacciones de distintas maneras. Te contaba recién el tema de la ley de educación técnico profesional. Se estaba debatiendo la ley de educación técnico profesional en el Congreso y nos llaman a nosotros, porque bueno, como red de trabajo de FEDIAP no nos llaman personalmente. En aquel momento el presidente de FEDIAP era Juanjo Miras, que era el director del Colegio de San Ambrosio en Río Cuarto, en Córdoba, el presidente de Sí, FEDIAP. sí. Yo toda la vida toda la vida no, hace como 30 años soy el director ejecutivo de FEDIAP, una especie de che pibe, digamos, pero bueno, fuimos. En aquel momento la presidenta de la Comisión de Educación de Diputados era una ex ministra de Educación del sur de una provincia del sur. Entonces, bueno, en un momento empezamos a hablar porque, bueno, la gran discusión era que solamente se hablaba de educación técnica y era un problema porque nosotros casi corporativamente planteábamos que en realidad nos poníamos en, no sé, en la esquina de Avenida Independencia y Saavedra, donde está el INET, y le preguntábamos a los 10 primeros que pasaban qué era educación técnica y hablaban del tornillo, la tenaza, el banco del carpintero y no de la huerta, del tambo, eso, porque en realidad hay un modelo mental muy urbano. Entonces, pero bueno, empezábamos el partido, voy a hacer una analogía futbolera, perdiendo 2-0 del vestuario, porque ya estaba definido que se incorporaba todo en la educación técnica. Entonces, en un momento que nosotros tirábamos todo al asador a ver qué podemos hacer, en un momento la señora diputada nos dice, bueno, pero ¿cuántos son ustedes? Y nosotros pensó que hablábamos de FEDIAP, y digo, bueno, nosotros somos 170 escuelas vinculadas, pero trabajamos como 360 en todo el país. Además trabajamos con cooperativas. En aquel momento Sancor todavía andaba bien y le hacíamos los cursos de jóvenes líderes cooperativos a Sancor. No, no, dice, ¿cuántos son? Y sí, en un momento se ve que no, se dio cuenta que estaba hablando de otra cosa y dice, ustedes en el campo, ¿cuántos son? Y yo, la verdad que no sé, el último censo, 700, 800 mil. Dice, te doy 1 millón de personas. Dice, bueno, te voy a decir una cosa. El segundo cordón del conurbano son 3,5 millones de votos. En función de eso, los decisores políticos va a ser muy difícil que miren al medio rural como un activo interesante al cual hay que tratar de proyectar. Yo me acuerdo que mi sensación fue tirarme para atrás en la silla, no para insultarla ni para pegarle, era una señora, yo no soy un bestia, pero le terminé agradeciendo la sinceridad porque Totalmente. planteaba un tema que nosotros nunca lo habíamos puesto en la agenda porque a lo mejor corporativamente lo mirábamos de esa manera, pero también decíamos, bueno, qué complejo la Argentina es que dependiendo tanto de su producción agroindustrial haya ese tipo de miradas, ¿no? Por eso no quiero robarle más tiempo, le quiero no proponer un juego como siempre hacemos al final, sino decir, siempre se dice que los argentinos somos un poco directores técnicos de fútbol, un poco ministros de economía, sabemos, somos todólogos, ¿no? En ese sentido. Y vivimos permanentemente haciendo diagnósticos. Eh, Su mirada tan amplia a través de su recorrido tan rico de la vida, coincide con este diagnóstico en general de cómo está hoy el sistema educativo argentino, donde estamos discutiendo si hay que aprender a leer en primer grado o en tercero, o hay que, digamos, coincide en realidad en función a su mirada cómo estamos en la educación en estos momentos. Eh, Bastante, bastante. No en todo, pero sí coincido que tenemos varios problemas, muchos problemas. Creo que centralizar los procesos en este momento, los esfuerzos en la alfabetización, está bien, pero no solo es el problema de la alfabetización inicial, es la inicial, la avanzada, la académica, porque nosotros tenemos un déficit. Y los niños y niñas y jóvenes que no se alfabeticen en lengua y en matemática y en ciencias de un modo adecuado, va a ser muy difícil que puedan terminar, primero que puedan terminar la escuela secundaria y en segundo lugar
que esa escuela secundaria les sirva para construir una perspectiva de inclusión universitaria o de educación superior en general o del mundo del trabajo. Entonces, tenemos un problema. Si usted me pregunta cómo los vamos a resolver, bueno, hay mecanismos. Yo no soy partidario de adopción de métodos únicos, pero también digo, no somos parte de, a veces de un debate donde los defensores de una cosa viven de esa cosa y los defensores de la otra viven de la otra, y en realidad lo que hace falta a veces es lo mejor de cada método. Alguien me dirá, no, no, no es que me lo han dicho. No, bueno, pero si igual el método no lo respeta, se pierde el sentido. Ahora, si el método me ha demostrado que no da resultado, porque los chicos saben menos, comprenden menos, se expresan menos, ¿saben lo que termina pasando? Primero, los que abandonan la escuela secundaria no son los de mejor posición económica, son los más humildes. Entonces vamos a acentuar la brecha de discriminación social. En segundo lugar, le va mejor a los hijos de las familias con cierto capital cultural que los hijos de familias con menor capital cultural. Y ahí la pobreza impacta. Con lo cual, tenemos que hacer un esfuerzo y tenemos que abandonar, ya lo había dicho Berta Braslavsky cuando relataba sobre la querella de los métodos, que era un error. Bueno, yo voy a ser sincero, el mejor método para que los chicos aprendan, porque el que no está alfabetizado, la verdad, o debidamente alfabetizado, que además, intervenidos por las nuevas tecnologías, que ha disminuido la necesidad, por ejemplo, de estar adecuadamente alfabetizado, porque ahora escribimos con emojis, ¿no? Mensaje de texto, a veces para decirle a alguien que está todo bien, le mando un dedito, no le redacto. Si uno dice que tiene un problema, se pone la mano en la cabeza. No, no estoy en contra de los emojis, claro. Lo que digo es que empezamos a hacer un uso distinto de la lengua. Ahora, el problema de la lengua, que nos distingue a los seres humanos del resto de las especies, requiere una actividad neurológica que mientras esté más enriquecido el uso de la palabra y el uso del razonamiento, el pensamiento lógico matemático y la capacidad de indagar, de hacerse preguntas. Nosotros vivimos en un mundo donde va a haber que hacerse más preguntas que obtener respuestas. Primero porque las respuestas ya vienen con inteligencia artificial, bastantes ya se van a conseguir. Lo que no sabemos es el uso que se le puede dar a esa inteligencia artificial y de dónde recupera datos de inteligencia artificial para darnos la información. Entonces, la capacidad de preguntar, la curiosidad, es imprescindible. Y yo les pregunto a cualquiera, ¿cuál es el gran taller de la inteligencia? Es la escuela. A lo que dicen se acabó la escuela, no, están equivocados, no se acabó la escuela. Las nuevas tecnologías, todas estas cosas, hay que incorporarlas como herramientas, porque la escuela, que como la crearon los griegos, la escuela no nació como lugar, digamos, no, su fin no se definía como lugar para enseñar, Y ahora sino pensé, como un tiempo distinto, eso es escuela. Es un tiempo distinto. En la escuela ensayamos, nos equivocamos, sacamos conclusiones, aprendemos cosas, no somos loros, son un gran taller de la inteligencia humana, de la emocionalidad y de la relación social. Entonces, a los que creen que la escuela no tiene un destino como el que pensábamos antes, yo creo que se equivocan, creo que sigue siendo el mejor lugar, porque a la escuela necesitamos, primero, van docentes que aman lo que hacen, tenemos que aumentar la formación, porque también los institutos de formación docente, que es otro aspecto que hay que revisar, necesitan incorporar otras perspectivas de lo que uno aprende para ser docente. Por ejemplo, lo voy a decir por Córdoba. Nosotros sabemos que es baja la enseñanza de matemáticas en los profesorados. Y si por eso el resultado que tenemos en las escuelas primarias, ¿o qué nos creemos?
pero los argentinos tenemos una falla neurológica para la matemática cuando hemos dado premios Nobel en el campo de la ciencia, que no han sido solo esfuerzos individuales, eran docentes universitarios, investigadores, o sea que había cientos y miles de personas que rodeaban a esa persona que a lo mejor hizo una investigación y tuvo un reconocimiento internacional. Pero cuando uno ve en el mundo, está en todos los países desarrollados, uno va a encontrar argentinos. Yo, mire, tuve una experiencia, fui a ver un sistema de vinculación entre educación y el mundo del trabajo y las universidades a Israel. Me he encontrado en las empresas israelíes como CEO, como gerente de empresas israelíes de las más diversas, desde nuevas tecnologías a las que tienen producciones en el campo, argentinos, formados en nuestra escuela, perfeccionados en el exterior. Ahora, ¿esto de qué nos cuenta? Que tenemos capacidad. El problema es que muchos, para poder alcanzar sus metas, se van fuera del país. Y si nosotros no acortamos la brecha entre los sectores de mejores posiciones económicas con aquellos más vulnerables, vamos a tener una sociedad dual, esta especie de latinoamericanización de Argentina, que antes era más integrada y ahora está más desintegrada. Ese es nuestro gran desafío. Y el Estado, ¿qué tiene que hacer? Al que puede progresar solo, no ponerle trabas, y al que necesita ayuda, darle la mayor ayuda posible. Porque todos son capaces, todos pueden. Mira, te voy a dar un último dato y discúlpame, pero nosotros en las evaluaciones PROA, de las escuelas PROA, comparamos los resultados en lengua, matemática y ciencias con las pruebas provinciales. Las escuelas, los resultados de la escuela PROA, que son todos alumnos que vienen de la escuela pública, o sea, de los sectores más vulnerables, tienen los mismos o mejores resultados que la escuela privada, Y no es, donde normalmente, sí, no es una garantía, es decir, hay algunos moldes que hay que romper. Por suerte, hoy hay un poco más de discusión, hay un poco más de ruido también en la conversación, digo, pero ya hay algunos moldes que empiezan a romperse entre lo que si la educación privada era mejor que la educación estatal, y no es una, al no, menos, pero Juan Carlos, es lo parental. claro, claro, y además El problema, el tema no es que si la educación privada es mejor o peor, hay un tema de orden parental. ¿Por totalmente. qué? Porque las familias con mayor capital cultural Claro. y mayor proyección a futuro acompañan a sus hijos, le dan bienes culturales, que le dan... Ahora, cuando una escuela a la que asisten niños y niñas de hogares humildes, uno compensa esa falta de lo parental a través de la institución, alcanza rendimientos similares. Yo no estoy diciendo que ha caído la escuela privada, lo que digo, cuando hay esfuerzo del Estado, también logran mejores resultados en aquellos sectores que no lo logran No, habitualmente. estoy de acuerdo, yo perdí a mi madre muy joven, tenía 14 años, pero yo siempre digo lo mismo, se lo he dicho, mi mujer también fue docente, se lo decía a mis hijos, pero también se lo he dicho a mis alumnos el tiempo que he estado en el aula, después he estado en otras funciones. Yo creo que estoy hablando de cuando la tierra era caliente, diría un amigo mío, pero de la época hace muchos años, pero los pocos años que pude disfrutar a mi madre, una de las cosas que mi madre nos inculcó a mis hermanos era leer mucho. Y yo creo que, por Claro. ejemplo, las faltas de ortografía no las teníamos porque leíamos mucho y porque ella nos obligaba a estar en ese tema. Pero yo digo, decir, esas cosas hay que empezar a romperlas desde el vamos porque nos pasamos de largo, no vamos no digo que, incluso creo que a lo mejor es tema para otra charla más, para aprovechar otra charla más. Incluso a veces también con los incentivos que hoy hablábamos, es decir, no está demostrado que a mayor sueldo, mayor calidad educativa. Es decir, cuando algunos todavía están discutiendo esas cuestiones, los chicos están planteando otras cosas en las escuelas y nosotros siempre decimos, es decir, hoy hay un desafío inmenso para la docencia en general, porque los chicos tienen un acceso a al conocimiento
O a las noticias, porque después también hay que saber separar de la gran cantidad de lo que los expertos de las nuevas tecnologías de la comunicación e información hablan de la infodemia. Hay que tratar de separar la gran cantidad de información que hay y no se sabe. Pero hoy los chicos se le sientan a un profe, hablo de lo nuestro, perdón por lo corporativo, pero se le sientan a un profe y le hablan de cómo conseguir los que son hoy los certificados de huella de carbono, y los profesores, por más que sean ingenieros agrónomos de la mejor universidad de agronomía de Buenos Aires, es muy difícil a lo mejor que lo sepan porque hace años que están en otro lado. Entonces es un desafío inmenso entender que el Estado va a tener que pensar seriamente, creo yo, humildemente, cómo reformar también los planes de estudio o revisar los planes de estudio de la formación docente para poder incorporar esas cuestiones de la tecnología. Pero también me quedo con lo que decía Walter respecto al tema de lo parental, porque una familia que hace inmensos esfuerzos para que su hijo pueda tener, independientemente de su estatus social o su estatus económico, para marcar una cosa que es horrible como frase, pero bueno, igual a mí, por ejemplo, cuando hablan de zonas marginales me pongo loco porque ya uno los cataloga de un lugar, yo digo, prefiero decir no tan favorecidos, pero hay familias que hacen un esfuerzo inmenso para que sus hijos puedan estar en la escuela, y el Estado tiene que acompañarlos porque en realidad esos serán los ciudadanos del futuro. Y yo soy un gran fanático de las escuelas pruebas. Realmente lo que llega trato de leerlo porque me parece que es una buena alternativa que fue en un momento disruptiva y que creo que además, por otro lado, marca que no hay una sola forma de enseñar, que es otro de los problemas que hay que romper, ¿no? En los modelos mentales de los docentes que creen que todo es de una sola forma, o que el alumno, la única forma que puede reconocer uno que aprendió a través de una prueba escrita, si no sabe la lección no aprendió. Hay cosas que hay que cambiar muchísimo. Eh, Ojalá que la podamos disfrutar nosotros, o que por lo menos nuestros hijos y nuestros nietos puedan estar en una Argentina donde la educación vuelva otra vez a ser parte del orgullo como era años atrás, ¿no? Ojalá. Te voy a dar un dato. Cuando nosotros armamos el programa de la Escuela Proa, pero también en el nivel superior de la educación técnica, en muchas carreras, pero en particular lo de informática, lo que hicimos fue sentarnos con la gente de fama y de ingeniería que tienen carreras relacionadas al desarrollo de software, ciencia de la computación, en el caso de Córdoba, y nos juntamos con el clúster tecnológico de Córdoba, las empresas, donde estaban de representantes de Globan, una de las más grandes, a pequeñas empresas de desarrollo de software, para saber el estado del arte. No hay un solo estado del arte, porque un estado del arte puede ser el que marca la investigación académica, pero hay otro estado del arte que te lo marca la industria, qué está produciendo, dónde venden, venden en el país, venden afuera, qué venden afuera, por qué no pueden vender más afuera. Ha crecido mucho los ingresos por exportación de inteligencia, que es el desarrollo de software, ha crecido, en Córdoba ha crecido enormemente. Eh, Supongo que en Cava y probablemente en otras grandes ciudades pase lo mismo, pero en Córdoba es notorio el lugar que ocupa. Y armamos el diseño curricular poniendo un pie en cada lugar. El FAMAF tiene examen de ingreso, es la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Ciencia de la Computación. Muy exigente, con una larga trayectoria. Nosotros tenemos estudiantes de la escuela PROA que vienen de escuela pública, todo desde el jardín de infante, que ingresan al FAMAF sin necesidad de prepararse en academias para rendir. Esto marca una elevación, porque ¿qué dijimos? Che, basta de la queja del universitario, del secundario del primario del jardín de infante, el jardín de infante de la familia, aunque yo mencioné lo parental.
Digo, en el medio, esta ingeniería que se llama escuela tiene que cumplir un rol. Y el rol no es bajar exigencias, sino poner exigencias justas, pero que nos hagan progresar. Y para eso hay que hablar con el que está en el ámbito donde se dinamiza el desarrollo. Entonces lo hicimos con la Facultad de Agronomía de Córdoba, pero también con los productores agropecuarios. Una escuela en el sur de Córdoba, en la Bulalle, de las secundarias con formación profesional en nuevas tecnologías aplicadas al agro, ¿saben dónde la construimos? En un terreno que nos cedió a la provincia la Sociedad Rural de la Bulalle. Y obviamente que ahí hay un compromiso de los productores con que esa escuela esté siempre actualizada. ¿Eh? Entonces, también hay que romper moldes. Los docentes no somos los dueños de la escuela, somos protagonistas indispensables, que no es lo mismo. Dueños de la escuela es la sociedad que paga impuestos, la sociedad con la cual nosotros tenemos que rendir cuentas, qué hacemos con ese dinero que todos contribuyen y que se lo tenemos que brindar en servicio educativo, porque hay una parte de la sociedad que ha decidido resolver sus problemas al margen del Estado. Y yo creo que eso es un error, porque así como digo, no ponerle trabas para que progresen, no implica desentenderse. Porque además, si uno progresa, ¿qué hay que hacer? Ir y mirarlo. Yo para hacer más lo de inglés, ¿qué iba a hacer? A ver, si Uruguay lo tenemos al lado, armó el plan Saibal inglés, lo nuestro no es igual, pero nos inspiró, yo reivindico la inspiración en las experiencias de otros. Bueno, armamos con nuestro equipo del Instituto Superior de Estudio Pedagógico un programa que se llama Entre Lengua, que ha desarrollado un dispositivo virtual, pero también de materiales que va a la escuela, de láminas, libros, y con tutorías, y donde aprende el docente y aprenden los chicos. Entonces, digo, ese me parece a mí que es el rol del Estado. Por eso, cuando yo digo, si comparto la crítica que se le hace a la escuela, digo en parte. Yo creo que, ¿por qué? Porque me parece que también hay que abandonar lo corporativo. Lo corporativo nos tiene que ayudar a sentirnos, a que tengamos identidad, Bien, no a ser sectarios, totalmente. porque desde la identidad ser parte del conjunto Claro, y el conjunto nos puede enriquecer. total- Entonces, en biotecnología, ¿qué hacemos? Y vamos y hablamos con las empresas en Córdoba, que las hay, muchas. Che, ¿qué están haciendo en biotecnología? ¿Qué están haciendo con el maíz en las plantas de producción de, por ejemplo, para combustibles? O con la soja, como hemos hecho en varios lugares de la provincia. Que además te digo algo, para fortalecer tu comentario de Estados Unidos. Yo he estado en empresas de altísima tecnología que, ¿sabes cuál es el problema que tienen? Que los cargos de, más importantes de la empresa tienen alta rotación de personal. ¿Por qué? Porque toman puestos los ingenieros jóvenes que recién empiezan, pero a los 2 o 3 años se le van porque estuvieron para ingeniero, no para estar atrás de un grupo de pantallas controlando el proceso de una planta que produce alcohol casi totalmente automatizado, que uno ve el ingreso del maíz en la puerta de la empresa, hay una manga que analiza, cuando va a entrar el camión, analiza en 5 lugares, toma qué tipo de maíz tiene dentro del camión y su acoplado, pasa el camión, descargan el maíz, nunca más ven el producto porque está todo automatizado y se sigue todo por pantalla. ¿Qué hay que hacer? ¿Seguir teniendo ingenieros o tener técnicos capacitados para hacer algo que en realidad el ingeniero lo hace como primera opción, pero lo que busca es otra cosa porque se formó para otra cosa? Y ahí es donde digo, tenemos nichos para todos. El que quiere ser ingeniero, pero hay muchos que no quieren ser ingenieros, pero podrían tranquilamente tener los conocimientos para la manipulación, manejo de una tecnología que le permitiría vivir en su pueblo, porque esto también es lo que pasa. En esos pueblos del interior vienen camadas de gente de otras localidades que estuvieron en Rosario, en la ciudad de Córdoba, en Río Cuarto, y lo del pueblo, ¿qué les queda?
Si sos humilde y no tenés oportunidad, te vas a los cordones de pobreza de las grandes ciudades. Hacemos un intercambio. Vienen los más formados al campo y los del campo se van a círculos que muchas veces no son los que desearían, pero que van a estar mejor que con la nada en el campo. Algunos piensan eso, otros no. Entonces me parece que ahí es donde llegamos, no seamos tan de estar atados a los intereses inmediatos o al interés de la posición que uno ocupa, y sin lidiar o ponerse en contra de los derechos adquiridos, de los derechos que pueda tener cualquier trabajador de la educación, estar cerca de los procesos de cambio, porque nosotros somos, antes que nada, un servicio público. Y lo es el Estado a través de los docentes. Somos servicio público. Sean docentes estatales o privados, somos un servicio público y esencial, no en el sentido que se discute ahora si puede hacer huelga o no puede hacer huelga. Somos esenciales para la vida digna y libre. Se llama Walter Roban. Nos vamos a quedar con las ganas de seguir hablando y lo vamos a comprometer a otro momento para seguir charlando sobre no solo lo que sabe, sino sobre lo que ha vivido. Walter, le agradezco mucho este tiempo que nos ha dedicado. Le aseguro que hemos aprendido y que seguramente envidiamos un poquitito toda su trayectoria formativa y de vida. Gracias. No, gracias a ustedes. Y mi experiencia es la experiencia que hice con muchos que me han enseñado y me han ayudado a mirar y desde esa mirada más amplia, bueno, tratar de no equivocarme tanto, de no equivocarnos como equipo tanto y de hacer cosas que nos permitan hacer, que le permitan a los que vienen después de nosotros mejores cosas que las que hicimos nosotros. Nosotros trabajamos para que los que vengan nos superen. Ese debe ser nuestro objetivo. Muchas gracias.